Queridos y buenos hermanas y hermanos en la fe, estamos ya en nuestro programa Reflexión Bíblica y queremos darle la bienvenida a todo el pueblo del Señor. Y cómo no bendecir con todo nuestro corazón a nuestros queridos amigos y amigas que tenemos a través de este canal, a través de las redes. Yo siempre estoy orando por todos vosotros y agradeciéndole al Señor porque nos concede la enorme bendición de podernos comunicar, poder estar juntos a través de este canal. Entonces yo le agradezco a nuestro Dios por darnos esta bendición y siempre estoy orando por ustedes, queridas amigas y mis amigos, porque Dios nos permite estar juntos y abriendo las Sagradas Escrituras para meditar, reflexionar en la santísima palabra del Dios vivo. Bienvenidos, bienvenidas nuestros queridos migrantes, todos los que navegan, internautas y todas las personas que de una, de otra forma se conectan, porque puede ser, unos están ahora mismo conectados, tal vez otros lo harán nuestras queridas amigas o amigos en otro momento. Pero siempre quiero decirles bienvenidos y rogar siempre, pedirle siempre a Dios que haya una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra de luz, de vida, y que sea eso, ¿no? Por la gracia del Cordero, yo, un instrumento usado para bendecir vuestras vidas, vuestros hogares, familias. Y gracias, eternamente gracias a Dios por darnos el privilegio de abrir las Escrituras y poder meditar en ellas. Bienvenidos una vez más y bueno, ya les he manifestado que qué maravilloso es podernos detener por un momento y escuchar lo que nos dice la Biblia, lo que nos habla el Dios Todopoderoso a través de su palabra. La palabra de Dios es luz que alumbra el entendimiento del ser humano. Así es que como es luz y como dice el salmista, la palabra de Dios es perfecta, tan perfecta es que tiene ese poder para convertir el alma. Por eso dice que convierte el alma. Ayer estaba viendo unos reportajes muy bonitos de unos judíos en Nueva York. Y muy bonito porque me encantan muchas tradiciones de ellos. Y me fascina ver cómo ellos están, tal vez no todos, no, pero especialmente este reportaje que yo vi de este pueblo judío, cómo luchan por guardar sus tradiciones y sujetarse a lo que dice la Torá o el antiguo pacto. Qué pena que ellos no, de alguna manera hay muchos judíos que no creen en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ya se los he enseñado, es el cumplimiento del Antiguo. En el Antiguo se profetizaba y en el Nuevo se cumple todo lo que los profetas habían dicho, habían profetizado. Entonces, llegará el día, me encantó todo lo que ellos hablaban, las parejas, que tienen tantas costumbres tan maravillosas. Decía, por ejemplo, que sus cocinas tienen doble cocina, sí, hay como dos cocinas ahí en su área donde cocinan, porque no pueden mezclar, decía ellos, y no mezclan nunca lo que es las carnes con la leche, todas estas cosas. Entonces, en un lado está para hacer todo lo que es el área de las carnes y en el otro lado estaba todo lo que es la leche, los lácteos. Entonces, muy bonito, muy hermoso. Dios mío, y miraba a cuán lejos estamos nosotros, todo lo que nosotros hemos vivido, hemos hecho, hemos aprendido. Qué lejos. Decía que ellos no salen cuando se van a casar o cuando buscan un novio, no tienen citas, no se citan nada de que vamos a salir y que el beso y el abrazo, eso no existe. Solamente se encuentran porque alguien los presentó, porque se agradaron, entonces hacen una cita, un encuentro y después de eso pues van viendo si hay afinidad, si hay esa armonía entre él y ella. Al final
pronto deciden, se casan casi rápido. Ya basta con que ellos se sientan que son afines el uno al otro y pues deciden casarse. También escuchaba que en ellos no hay divorcio, no existe eso, se casan para siempre. Y me recordaba de un amigo muy, muy lindo que yo tengo que se llama Bruno Lopatinsky. Y mi amigo me decía, yo no me caso, Silvia, por eso, porque yo sé que no hay divorcio. Con nosotros no hay divorcio. Bueno. Pero muchas cosas que estaba escuchando, veía también mientras los entrevistaban, cuando son parejas y van al acto íntimo a tener su relación sexual, ellos no tienen luces prendidas y esto no tiene que ser, dice, todo en oscuridad, porque no pueden permitir que su vista se distraiga en nada. Ellos van a ese acto de donde de alguna manera se complementan y es como que uno solo hay ahí. Los dos serán uno solo. Y veía, bueno, cómo lo exponían y yo decía, qué lindo, Dios mío, mientras nosotros hemos sido tan vulgares, tan feo todo, las luces y que los espejos y que tanta cochinada, tanta inmundicia. No en vano por ejemplo, todo lo que es nosotros hablando acá de América Latina, América del Sur, todo, tanta lujuria, cargados de lujuria, Dios mío. De verdad que me enriquecieron porque hay muchas cosas, por no decirlo todo, que yo lo comparto. Tal vez no puedo decir todo porque no conozco bien cómo son todas las tradiciones del judaísmo. Pues si me tocan a Jesucristo, ahí sí que les digo, no, Jesucristo es mi tesoro. De verdad, el antiguo pacto es una maravilla, pero Jesucristo es el cumplimiento, ahí ya está todo en él. Entonces, de verdad que me da gusto ver estas tradiciones tan lindas que ellos tienen. Y después veía un reportaje con la candidata que tenemos aquí en nuestro país a la presidencia de la República, esta candidata. Y de verdad que me sentí más triste y de alguna manera decepcionada, pero bueno, en todo caso, el único ser que decide quién es el que Dios va a permitir que gobierne esta nación es Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia, la palabra de Dios así lo dice, que Él es el que pone las autoridades y Él las quita. Él es el que levanta en autoridad, en eminencia al hombre a quien Él quiere, y Él mismo es el que humilla, el que no lo permite. Entonces Dios es el único ser que sabe lo que verdaderamente va a pasar este 15 de octubre, creo que es, cuando nos acercaremos nosotros a las urnas. Quiera Dios que verdaderamente pueda gobernar una persona temerosa de Dios. Si es ella, que así sea. Pero lamentablemente, me sentí un poco, tal vez no defraudada, ¿no? Pero sí un poco triste porque cuando nosotros decimos somos cristianos evangélicos, es como que tenemos que ser diferentes. No es que tenemos que ser diferentes a las personas aquí en la tierra, porque nosotros tenemos una conducta diferente, un comportamiento distinto, un accionar muy diferente. Y le preguntaban muchas cosas. Le preguntaban sobre cómo ella, siendo tan católica, se cambió al evangelio, a ser evangélica. Y ella decía, bueno, yo desde pequeña, a mí me gustó ir a la iglesia. Y así fue, también nos invitaron a una iglesia, a mi abuelita, creo que a mi abuelito, a mí nos invitaron a una iglesia evangélica, fui y ya. O sea, pero qué pena, porque uno cuando viene, bueno, ella se llama evangélica, yo soy cristiana, y si me dicen usted es una evangélica porque predico el evangelio, le voy a decir sí, está bien. Pero yo soy cristiana. Un cristiano es uno que sigue a Jesucristo. Es uno que cada día estudiará, meditará, leerá su divina palabra, sus enseñanzas, que son tan perfectas. Pero pues lamentablemente, inclusive el periodista le tocó el tema, dice, es decir, tú no viniste porque estuviste con un cuadro muy difícil, porque tuviste, bueno, como quien dice, un gran problema, y eso te trajo a ser evangélica. Y ella dijo, no. Bueno, qué pena, pero vamos a meditar aquí
con respecto a todo esto, para que usted aprenda y yo también aprenda, que para poder ser cristiano evangélico o cristiana evangélica hay que arrepentirse. Ese fue el mensaje que predicó Juan el Bautista. Ese fue el mismo mensaje que predicó el mismo Jesús de Nazaret. Y ese es el mensaje que predicaron los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor. Ese es el mensaje, el del arrepentimiento. Lo hemos enseñado, lo hemos predicado y este es un mensaje, este es un tema que a mí me fascina. Hemos ido a meditar a Génesis capítulo 3, cuando vemos la caída del hombre. A partir de ahí, el hombre quedó a la merced de su mente, de sus pensamientos, de su voluntad y haciendo las obras de su carne. Antes de la caída, quien de alguna manera estaba siempre dirigiendo la vida del hombre, de la mujer aquí en la tierra, era Dios. Al desobedecer, entonces el hombre ahora solamente comenzó a caminar en sus propios razonamientos, en su mente, en sus pensamientos. Mire, aquí permítame leerle en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, vamos a leer brevemente para llegar al 25, pero antes del 25, meditemos aquí un poquito en lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 20 en adelante. De ahí vamos a ir al 25, 26, pero déjenme leerle del capítulo 11, Evangelio de Mateo, versículo 20, va a hablar Jesús. A mí me encanta. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, Jesús va a hablar, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, dice Jesús, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros, o que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hasta ahí es el versículo 24. Luego viene el 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. De ahí viene él y continúa hablando. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. ¿Qué dijo? Ya mismo lo leemos. Pero mire, brevemente meditamos aquí. Dice que Jesús, el Señor de gloria, comenzó a reconvenir. Casi nunca reconvenía el Señor. Cuando Él ya va a reconvenir a estas ciudades, es porque de verdad, cuántos miles y millones de milagros y maravillas Él haría en estas ciudades. Por eso dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas ciudades, como Corazín, Betsaida y la otra que acá era Capernaum, habían visto tantos milagros que Él había hecho, tantas cosas. ¿Y cuál era la finalidad de hacer todas estas cosas que el hombre no las había visto antes? Era tratar de llevar a las personas de estas ciudades a que se arrepintieran. Que se arrepintieran. Mirando tantos milagros y tantas maravillas, cambiaran su conducta, su comportamiento, su manera de actuar.
Sin embargo, parece ser que no tuvo el efecto que el Señor esperaba, predicándoles y aparte haciendo tantos milagros. Por eso dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Yo me pregunto, ¿cuántos milagros y maravillas ha hecho el Señor en la República del Ecuador? ¿Cuánta gente ha recibido milagros del Señor y están en el mundo deleitándose en las cosas que el mundo les ofrece? Se deleitan. ¿Qué buscaba el Señor? Que al ver milagros sobrenaturales, Betsaida, Corazín, ¿qué esperaba? Que se provoque en ellos un arrepentimiento, que se provoque en ellos un pesar, que ellos quieran verdaderamente cambiar en su manera de actuar. Qué pena. La impenitencia voluntaria es el gran pecado por el cual se condenan multitudes. Cuando el Señor ha hecho maravillas, cuando el Señor ha hecho milagros, cuando su palabra está siendo predicada, pero no se provoca el efecto que Él espera en este siglo, en este tiempo que nos tocó predicar a nosotros, es lo mismo. ¿Cuánto estamos predicando? ¿Cuántas cosas maravillosas está haciendo el Señor en el país con personas que nosotros nunca pensábamos que nuestras vidas podían cambiar? Ustedes lo saben, porque yo lo he hablado, yo lo he dicho, se los he compartido. Yo particularmente vengo donde no conocí muchas cosas o no las hice, no las practiqué. Vengo de un mundo donde yo no hice, de verdad, no practiqué cosas que a la final otras personas lo han hecho. Eso no me hacía menos pecadora que otros. Tenemos que arrepentirnos. A la misma candidata a la presidencia, la escuché, que se casó a los 15 y que a los 16 ya era mamá y que esto, pero dice, yo nunca me arrepiento y nunca me arrepentiré de las cosas que yo he hecho. ¿Cómo? Pero sí dijo, ay, pero no haga usted eso, joven, ustedes no hagan eso. Pero tiene que haberse entonces provocado un arrepentimiento. La alegría y el gozo de que en medio de todo, bueno, tuvo un bebé. Y parece ser que, bueno, ha sido buena madre. Gloria a Dios por ello. Pero estuvo mal, se equivocó, erró. No se arrepintió nunca de haberse equivocado. Le preguntaban sobre los tatuajes que tiene. Ella dijo, tengo muchísimos aquí, así todo esto y todo esto. Bíblicamente eso se los ha hecho ya siendo cristiana, porque ella dijo en tal edad yo ya comencé a ir a la iglesia cristiana evangélica, pero la Biblia mismo nos dice que no debemos de tatuarnos, no debemos de hacernos daño en la piel. La palabra de Dios lo dice, en el antiguo pacto está. Respetamos a quien se lo haga y yo la respeto a ella. Esto no es para tal vez señalarla ni nada, no, sencillamente para reflexionar, para meditar con Cristo. O somos de Cristo o no somos. No hay término medio, o es o no es. Sí, con muchas debilidades, con muchas cosas que todavía necesitan en nosotros ser cambiadas, pulidas, transformadas, regeneradas. Pero es innegable que estamos luchando cada día por ir tras las pisadas que el Divino Maestro nos ha dejado. ¿Cuántos milagros yo he visto? Y eso lo que ha hecho es fortalecer mi fe, aumentarme la fe. Y qué pena lo que dice aquí, dice el Señor, dice, comenzó a reconvenir estas ciudades, dice, en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Cuántos milagros haría Jesús de Nazaret en Corazín, en Betsaida, en Capernaum? Pero no alcanzó a ver el efecto que él esperaba, que estas ciudades se arrepintiesen, y por eso les dice, ay de ti, dice, porque no se habían arrepentido. Al Señor le dolió en su corazón, les había enseñado, les había dado sus doctrinas maravillosas, sus enseñanzas preciosas y perfectas, había hecho muchísimos milagros, pero no se arrepintieron. Así hay mucha gente
Aquí en nuestro país yo no he visto a uno, muchísima gente. Si tienen un problema, quieren la solución del problema, más nada. Un compromiso serio y de corazón con el Señor Jesucristo no quieren. Buscan el milagro. Si están enfermos, quiero que me sane, ore, haga algo, ayune si puede por mí, para que yo sea sanado. Pero no quieren hacer un compromiso con el Señor. Quieren solo el milagro. Y eso me recuerda a 10 leprosos. 9 anhelaban, todos los 10 estaban leprosos. 9 anhelaban el milagro. Y el Señor Jesucristo les hizo el milagro. Ellos recibieron el milagro, fueron sanados los 10 fueron sanados. Pero solamente uno regresa a buscarlo a Jesucristo para darle la gloria, para postrarse a sus pies y honrarlo y agradecerle. Los 9 recibieron el milagro, fueron al sacerdote, presentaron su ofrenda y se olvidaron. Allá él. Solo querían el milagro. ¿Qué quiere usted de Cristo, mi amigo, mi amiga? Si usted tiene una enfermedad, si en su economía hay problemas, si tiene situaciones difíciles, claro que todos queremos solucionar nuestros problemas. Pero no busque solo eso del Señor. Busque que Él se convierta en su divino Redentor, en su Salvador eterno. Que Jesús se convierta en su Rey. ¿Cuán grande será el castigo para aquellos que vieron los milagros, escucharon y estuvieron en la sana doctrina, escucharon las divinas enseñanzas del Señor? A pesar de todo eso se fueron. A pesar de todo lo que recibieron, a pesar de todo lo que vieron, se fueron. No les importó, se apartaron y hoy no les importa. Qué pena. Creo que no han discernido los tiempos que estamos viviendo. ¿Ah? Y qué tristeza que el Señor ha hecho tantos milagros, les ha predicado, les ha llevado el mismo Maestro Jesús de Nazaret y no encontró la respuesta que él esperaba. Dice, vino a reconvenirlos porque no se habían arrepentido. Y es ahí donde el Señor viene y les dice: ay de ti, Corazín, ciudad, ay de ti, Betsaida, ciudades, 2 ciudades, Corazín, Betsaida. Pero si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. En traje de dolor. El cilicio era algo que les causaba dolor al cuerpo y se lo ponían cuando estaban en ayuno, en oración, en ruego, y se ponían eso que les causaba dolor a la piel, al cuerpo, o como dicen, un saco, se ponían. Y ceniza, se lanzaban ceniza en la cabeza como confesando: polvo soy, polvo, del polvo he salido, al polvo volveré. Y el Señor les dice, o sea, ¿de qué me está hablando cuando dice tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza? Un profundo y serio arrepentimiento se hubiese dado allá en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas y malas. Y el Señor les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos aquí, dice, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Si los milagros que ustedes han recibido aquí, yo, el mismo Rey del universo, he venido a predicarles. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho lo mismo que he hecho aquí, tiempo a que todos los habitantes de estas ciudades de Tiro y de Sidón se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, un serio y profundo arrepentimiento. Así ocurre con nosotros. Qué pena. Así ocurre en este país.
Muchas veces nuestro arrepentimiento es lento y un tanto moderado, superficial, ligero. Necesitamos un arrepentimiento serio, profundo. Y el Señor dice, escuche, continúa hablando. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ustedes han visto milagros, muchísimos milagros he hecho aquí, pero ustedes no se arrepintieron. Este fue el mensaje que el mismo Señor Jesucristo ha predicado. El mismo mensaje lo predicó Juan el Bautista y el mismo mensaje lo predicaron sus apóstoles. ¿Y qué querían lograr con esta doctrina? Lograr que ellos se arrepintieran. ¿Qué buscaba el Señor? Llevar a la gente a cambiar su conducta y su manera, y su mentalidad y su conducta, su manera de pensar. Eso era lo que el Señor buscaba, que dejaran el pecado para que se volvieran a Dios. Y es lo mismo que está haciendo el Señor ahora. Es lo mismo. Estamos predicando, seguimos hablando. Hay que cambiar, tenemos una conducta que da asco. Nuestro comportamiento y nuestras acciones son repugnantes delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Y sí que me dolía escuchar a la candidata porque se llama cristiana evangélica. Y si quiere estar en un liderazgo, está bien. A la final no una religiosa de las que está en la iglesia, está bien. Pero al menos que se sujete en lo más posible a las sanas y santas doctrinas del Señor. No. Ella no habló de arrepentimiento, más bien dijo, yo nunca me he arrepentido. ¿Cuánto habrá llorado? ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Cuántas veces se habrá equivocado? Solo Dios y ella lo saben. Si nos llamamos cristianos de verdad, de corazón, es porque nosotros nos hemos arrepentido. Ha habido en nosotros un reconocimiento que hemos hecho lo malo. Cuando Juan el Bautista predicó, consiguió por la gracia del Señor lo que quería verdaderamente, llevar a la gente a eso, a lo que decía, aquí será más tolerable el castigo. Esa gente se arrepintió y era lo que el Señor buscaba, llevar a la gente que cambie por completo su mentalidad, su conducta, su forma de comportarse. Buscaba el Señor que dejen de pecar y que se vuelvan a Dios. Y es lo mismo por lo cual estamos predicando, buscando que los ecuatorianos, el mundo entero, a donde Dios nos conceda llevar este santo evangelio, que podamos verdaderamente ayudar a las personas que dejen de pecar, que puedan reflexionar, que puedan meditar, que se puedan dar cuenta cuánto han fallado, cómo se han equivocado, cuántos dolores y pesares han vivido a causa de sus errores, de sus pecados y de sus maldades. Qué pena, Dios mío. Me da pena cuando meditaba este pasaje y dice el Señor en el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire usted, Sodoma, donde el pecado llegó al colmo, los sodomitas, los homosexuales, era terrible en Sodoma esta cantidad de gente pecadora que estaba. Pero el Señor dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Hacía poco tiempo que la habían levantado a gran ciudad, a la ciudad de Capernaum. Ya no era ahora era la ciudad. Y el Señor le dice que eres levantada hasta el cielo, has sido
levantada como gran ciudad, una ciudad muy bonita, muy grande. Y le dice el Señor, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Ah? El Señor quería que vean la insensatez de la impenitencia. Pero qué difícil, Dios mío, cuando el corazón está endurecido. Dice el Señor, si se hubiesen hecho en Sodoma los milagros que han sido hechos en ti, esos habitantes de Sodoma, dice el Señor, se hubiesen arrepentido, es lo que está diciendo. Y esta ciudad habría permanecido hasta el día de hoy como el gran monumento de la misericordia y la compasión, la piedad de Dios. Hubiese permanecido Sodoma, hubiese permanecido esa ciudad tan pecadora, todos los habitantes tan pecadores. Dice el Señor, si estos milagros que se han hecho aquí en Capernaum, en ti, a todos estos habitantes que han visto tantos milagros que he hecho en este lugar, si lo mismo lo hacía en Sodoma, se habrían arrepentido los habitantes y esa ciudad habría permanecido, dijo el Señor, hasta el día de hoy. Esa ciudad sería, una vez más lo digo, como el gran monumento de la misericordia, de la gran bondad y piedad del Dios Todopoderoso. El Señor está llamando y dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Más tolerable el castigo va a ser para los habitantes de Sodomitas y todos los de Sodoma que eran tan pecadores, que para Capernaum, los habitantes que estaban en Capernaum. ¿Por qué? Porque allá en Sodoma no se vieron los milagros que Jesucristo hizo, como lo había hecho aquí en Capernaum, como lo había hecho en Corazín, en Betsaida, como lo ha hecho en la República del Ecuador. Hay miles y millones de milagros que han sido hechos en este país. Gente que tiene milagros, que lo comentan. Yo vi este milagro de Dios, yo recibí esto de Dios. El Señor ha hecho milagros en este país, pero no nos hemos arrepentido. Y ahora una candidata tampoco se ha arrepentido, es una religiosa nomás entonces. Posiblemente cuando visitó la iglesia cristiana evangélica le gustó más, nada más, y solo se cambió de religión. Pero si usted no se ha arrepentido, si su arrepentimiento no es serio, profundamente serio, de nada sirve. Mire usted, este fue el mensaje de Juan. Escuche el mismo mensaje de Cristo. Cuando Cristo, el Señor Jesús, comienza su ministerio, escuche lo que dijo al inicio. Escuche, aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 1, dice así, el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, ya había predicado. Él fue levantado por el brazo de Dios, por el poder de Dios, para que predique, para que traiga la predicación, llevando y guiando a la gente al arrepentimiento. Ya le voy a leer. Dice, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino Cristo haciendo? Predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué nos ha encargado a nosotros? Lo mismo, la predicación del santísimo evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que yo hago? Sino predicarle a usted el evangelio del reino de Dios. Porque este evangelio es vida. Porque le plació al Señor escogernos a nosotros para predicar el evangelio. No escogió a los muchos sabios, a los muchos poderosos,
Él escogió a los ignorantes, a los débiles como nosotros, para predicar el evangelio. Porque la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Así como Él había llevado el evangelio santo a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, así ha permitido que llegue a la República del Ecuador y que llegue al mundo entero. Y entonces, escuche, dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Y dijo, diciendo, ¿qué dijo Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. He leído Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y el 15. ¿Quién se puede saltar esto? ¿Ah? Por candidata que sea, no, señor. Ella es más, ella está en las manos del Señor. Solamente el Señor sabe si le permite llegar o no le permite llegar a ser la principal autoridad en esta nación. Solo Dios lo sabe. Hay que ser fieles con Dios. Hay que ser fieles. A los tibios los vomitaré de mi boca, dijo Cristo en el libro de Apocalipsis. Y en los tiempos que vivimos, ahora más que nunca debemos de buscar obedecer la palabra de Dios. Mientras el mundo va en un desenfreno total, tiene que el pueblo de Cristo mostrarse ante el mundo que a nosotros no nos gobierna ni nuestro razonamiento, ni nuestra voluntad, ni nuestra mente, ni nuestra carne, que no vivimos conforme a las concupiscencias que están en nosotros, que cada día luchamos por sujetarlas en el poder de Cristo. Y alguien decía, mientras escuchaba ese reportaje judío, decía que ellos no están bajo esa presión de que haz esto, haz aquello, haz esto de acá, para que puedas entrar en el reino de los cielos, que así no es el judaísmo. Claro, porque ellos no creen en Jesús y porque según sus razonamientos, ellos no tienen mayormente nada de que arrepentirse, o no tienen mucho, o no tienen que arrepentirse. En cambio, Jesucristo, cuando viene, el evangelio sí nos habla que el hombre tiene que arrepentirse. Ha hecho cosas malas delante de Dios, ha obrado mal desde Adán. Todos los seres humanos son pecadores, judíos y gentiles, y a todos los llama el Señor al arrepentimiento. Que ellos no se sienten forzados a esto para poder entrar en el reino de los cielos, que eso no es el judaísmo. Y es cierto que no es porque yo haga esto o aquello, lo de aquí o lo de allá, que yo voy al reino de los cielos. Pero es que yo misma, yo no depende de que tengo que hacer esto y me lo imponen y me lo impuso esto o aquello. No, señores, cuando yo le rendí mi vida al Señor, cuando yo entendí que había un Dios todopoderoso en el cielo, que era creador de la tierra, de todo, y que Él es el sabio legislador de este universo, cuando yo comprendí que alguien vino aquí a la tierra, se hizo hombre y que murió por los pecadores, ya no es porque me impongan esto o aquello, no, yo de mí, yo quiero vivir una vida diferente, lo anhelo, yo ya no quiero ser un objeto sexual para nadie, yo no quiero andar en la lujuria, yo no quiero andar en los desenfrenos carnales, yo no quiero eso, yo no quiero andar en odios, odiar, maldecir, y yo no quiero eso, depende ya es de nosotros, no es que me lo impusieron. Yo tuve ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, y cuando tuve ese encuentro, lo primero que yo venía repitiendo por muchísimos años atrás: yo no quiero esta vida, yo no quiero esta vida donde este hombre me engaña, me traiciona, yo no quiero esto. Yo me refugié en la religión buscando encontrar paz para mi alma, pero descubrí que la religión no me pudo dar esa paz. ¿Hasta cuando yo encontré esa paz? Solamente cuando me guiaron a una oración diciéndome: usted se arrepiente hoy de lo que ha hecho y recibe a Jesucristo en su corazón. Yo dije sí, y no entendí bien en ese momento cuántas cosas había hecho mal,
Han ido pasando los años meditando en su maravillosa palabra. He descubierto que casi que pues prácticamente todo lo que hice estuvo mal. Me he arrepentido, me arrepentiré cada día que vea algo malo. Para eso viene Jesús de Nazaret aquí a la tierra. Si el hombre no necesitaba arrepentirse, porque todo lo que había hecho estaba tan bien ante un Dios que es tan santo, tan puro y tan perfecto. ¿Para qué va a venir Jesús a morir en una cruz? ¿Para qué vendría a morir en una cruz? Él no vendría a morir, no habría razón alguna. Porque el hombre es bueno, el ser humano es maravilloso, el ser humano todo lo hace bien. No había necesidad. Es que es lo contrario, el ser humano es malo, es perverso, es cruel, es egoísta, es mezquino. Es podrido, demente, es lujurioso, es drogadicto, es alcohólico, el ser humano es malo. Y como estábamos tan caídos, necesitábamos que apareciera alguien que nos rescate, que nos salve. Como estábamos tan sucios y tan inmundos, necesitamos que alguien nos ayude a limpiarnos de esa inmundicia. Por esto viene Jesús de Nazaret, la eterna expresión infinita del amor de Dios. Dios nos amó. Usted sabe cuántos años en la historia de mi vida yo pasé arrodillándome ante una imagen. Yo no solamente me arrodillaba, yo hacía mis rituales y cuando tenía problemas más, buscaba la religión. Le agradezco a Dios que no busqué la taberna. Le agradezco a Dios que no busqué el prostíbulo para prostituirme. Pude hacer tantas cosas, pero por la gracia y la misericordia de Dios. Y creo en la predestinación. Porque Dios me había predestinado. Yo no corrí tras el vicio, tras la disco, tras el sexo, buscar esto. Este me traiciona, yo me voy con otro. No lo hice así, no porque yo era mejor que usted, mi amiga, sino porque Dios tuvo misericordia de mí. Pero ¿cuántas mujeres están heridas en el alma? Tienen el corazón partido y están refugiándose en el alcohol. Andan con uno, con otro, les importa poco la vida. Su autoestima está caída. Y tratan de ir por esos caminos de muerte, buscando acallar y sanar, o yo que sé, buscando que esa herida ya no sangre tanto, seguirá sangrando. Porque el único que tiene el poder para sanar las profundas heridas de un alma, de un corazón partido, se llama Jesucristo. Yo recuerdo en alguna ocasión a un ser querido mío que se iba para España. Y no voy a buscar un futuro mejor para mis hijos. Tú no vas a buscar un futuro mejor para tus hijos. Tú vas huyendo del que es el padre de tus hijos, el que era tu marido. Te ha traicionado, se casó con otra mujer, te dolió el alma, te la partió y tú vas huyendo y te quieres ir del país bien lejos, tratando de escapar y de acallar ese dolor. Aunque tú te vayas a otro país como la China, cualquier otro lado, tu problema está en el corazón. Tú continuarás con ese dolor. De la única manera que tú puedes acallar esa angustia, ese dolor tan profundo en tu alma, es enfrentando ese problema y entregándoselo a Dios. No puedes tú, cuando somos humillados de esa manera, cuando somos heridos, cuando hemos tenido un hogar y él se fue con otra persona y se casó, parte el alma. No puedes tú en tu fuerza. Te podemos buscar ayuda psicológica, te van a tratar de ayudar con la mejor buena voluntad. Pero el único ser que te puede sanar, que te puede libertar del dolor, del resentimiento, de la herida que te provocó este matrimonio con otra mujer, el único ser que lo puede hacer
se llama Dios. Solo Dios puede, en la persona maravillosa de Jesucristo, ir con ese bisturí y abrir lo profundo de tu alma, desarraigar ese resentimiento, ese dolor, sacarte eso del alma y liberarte de ese dolor. Se lo dije, no conseguí nada. Igual le llevé una hermana, otra hermana, porque en mi mente pensaba, bueno, no me creyó a mí. Tal vez si le llevo otra hermana podrá creer para que no deje a sus hijos botados aquí. Y le llevé otra hermana y le llevé otra. Tampoco lo conseguí. Así es el ser humano, de obstinado, de rebelde. Cuando ya algo se les mete a la cabeza, se fue. ¿Y qué pasó después? El padre los dijo, no, si tú me escribías cartas y cartas que allá estabas llorando y todo, tú me escribiste. Creo que él tenía hasta cartas que había escrito. Pongo este ejemplo solo para que usted medite. Se cumplió lo que yo le había dicho. Vayas al lugar, yo ya era cristiana. Vayas al lugar donde vayas. Tu problema no está afuera. Tu problema no está al cambiarte de pueblo, de ciudad, de nación. Tú puedes cambiar, no está allí. Tu problema va a continuar, pero tú tienes un problema espiritual adentro. Y el único ser que cura los problemas espirituales es el que es espíritu, pues. Y Dios es espíritu. Para eso viene Jesús aquí a la tierra. Precisamente para eso. Yo les he dicho que Israel había sido esclavo en Egipto 430 años. Ellos estaban en una esclavitud física. Nosotros hemos estado en esclavitud espiritual, igual que el pueblo judío también. Igual que el pueblo judío. Lea el libro de Romanos. Dice que cuán grande es la sabiduría de Dios, que a judíos y a gentiles, a todos fueron hallados pecadores, para de todos, de judíos y de gentiles, tener misericordia. Esa es la sabiduría de Dios y la bondad de Dios y la misericordia de Dios, la bendita compasión de Dios. Tenemos que siempre ser muy agradecidos con Dios. Y el Señor Jesucristo está hablando. ¿Y qué decía? El Señor dice que vino predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así es. Así como se lo he leído, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, el versículo 14 y 15. Especialmente el 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino ni antes, ni después, ni se adelantó, ni se atrasó. Vino en el tiempo exacto de Dios. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Esta es la maravilla del amor de Dios y de la bondad y de la misericordia. Que el Dios del cielo vino en la misma persona de Jesucristo a reconciliarse con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él, dice Primera de Corintios o Segunda de Corintios 4, 5, algo así. Dios estaba en Cristo. ¿Por qué vino Dios en la persona de Jesucristo a reconciliarse con nosotros? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios? Porque éramos pecadores. Habíamos hecho actos horribles, cosas inmundas. No se me quiera presentar la candidata como que es un ángel, porque nada que ver. Solo Dios sabe cuántas cosas horrendas ha hecho. Solo Dios y ella. Que Dios tenga misericordia y que verdaderamente esta mujer pueda arrepentirse de corazón,
porque cuando se arrepienta de corazón, se va a provocar en ella un nuevo nacimiento. Y va a entender que el cristianismo no es una religión. Que el cristianismo no es una religión. Hasta que el ser humano no se arrepienta, no puede entender esto. No puede comprender. Nos criticarán, nos señalarán, no me importa. Pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Jesucristo vino aquí a la tierra predicando el santo evangelio de Dios. Y este evangelio nos reconcilia con Dios. Nos llama a cambiar. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¡Qué precioso! Y Jesucristo no solo lo habló, lo mostró. Ahí están los milagros en Corazín. Ahí están los milagros en Betsaida. Ahí están los milagros en Capernaum. Cuántos milagros y maravillas en la República del Ecuador. Y cuántos milagros y maravillas ha hecho Jesucristo en el mundo entero. Hay un mundo malagradecido. Hay un mundo carnal. Gente que quiere morir en su ley, morir en la carne, practicando sexo oral, sexo anal, sexo, y son felices, se deleitan allí. De toda esa inmundicia nos llama el Señor a arrepentirnos. ¿Cuántos hombres hasta sus esposas? Mijita, vamos teniendo sexo por atrás, por atrás. ¿Acaso el Señor no nos dio una vagina para por ahí tener el sexo como debe de ser? No como el lujurioso, el podrido de mente quiere, sino como Dios lo ha establecido. Ay, pero eso ya es antiguo todo. Bueno, esa es tu mentalidad. Pero yo soy una mujer que yo no me considero una anciana. Y acepto, comparto y creo con todo mi corazón que así debe de ser. Como escuchaba ayer a los judíos que tienen su religión judaica. Escuchaba, cuando practicamos el sexo debe de ser en total oscuridad. Los ojos no pueden distraerse. Estamos allí como el uno con el otro, haciéndonos una sola carne. Ay, Dios mío, ¿qué hicimos nosotros cargados de aberraciones, de lujuria? Pon espejos acá, pon esto, pon el otro. Diosito nos perdone y tenga de nosotros misericordia. Hemos sido podridos. Y por eso está llamando a esta república y al mundo entero a que se arrepientan. Se arrepientan los seres humanos. El reino de los cielos se ha acercado, lo sobrenatural. Ahora venía Cristo a mostrarnos un camino. Si habíamos vivido en la perversión, en la podredumbre, como los sodomitas, habíamos vivido en medio del homosexualismo, lesbianismo y de tanta inmundicia, podíamos cambiar. Y eso vino el Señor a mostrarnos un camino diferente. El sendero perdido, como dice aquí, déjeme ver si lo encuentro en el libro de Jeremías. Dios llamando siempre a su pueblo, siempre llamando al pueblo de Israel. Y siempre llamando a todos los habitantes de la tierra, llamándonos a arrepentirnos. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 6, el versículo 16. Así dijo Jehová. En el capítulo 6 del profeta Jeremías, el versículo 16. Así dijo Jehová. Y cuando habla Dios, abra bien su oído, que debe de estar con tanta telaraña satánica. Abra bien su oído y escuche qué dijo Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Escuchó? Todavía no he terminado el versículo 16, pero vuelvo a leerlo. Así dijo Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Párese, deténgase, mire y pregunte por las cosas antiguas. Aquí está la palabra del Señor. ¿Cuántos años nos ha entregado Dios el antiguo pacto? Tal vez 4,000 años. ¿Cuántos años Dios nos ha dado la ley? Hemos vivido por demasiado tiempo sin su ley, sin el verdadero y único sabio y santo Dios, y sin un sacerdote que nos enseñe. ¿De qué nos sirvió la religión
Usted puede tener una religión y ser un lujurioso. Usted puede tener una religión, mijita, sexo por la boca, ven, hazme esto, ven, sexo por el ano, ven, ven. Y usted se llama religioso. Usted lo que está haciendo es abominable delante de Dios. Y tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Dios nos ha dado cada parte de nuestro cuerpo para que cumpla una función. Y cuando yo hago con los miembros de mi cuerpo lo que me da la gana, ¡ay, Dios mío! Lea el libro de Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la verdad por la mentira. Honraron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice su palabra en Romanos capítulo 1. Dice, espérese, escuche, porque la ira de Dios, en Romanos capítulo 1, 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay tantos que están deteniendo con injusticia que la verdad de Dios fluya en esta tierra. Ay de ellos, de ellas. ¿Ah? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo nos lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus cochinos razonamientos. ¿Ah? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio e insensato corazón fue entenebrecido, cubierto de tinieblas, de maldad. ¿Ah? Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria y la verdad de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mío, ¿quién se puede perder? No entiendo. Usted no entiende porque el diablo está en usted y lo tiene cegado. Ciego, tonto, insensato, insensata. Así lo tiene Satanás. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres, los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de este evangelio. Esta es la lucha satánica. El diablo quiere que permanezcan en tinieblas, pero Jesucristo quiere, dice que Jesucristo vino y les abrió el entendimiento. Mientras el diablo está peleando por tenerlo a usted entenebrecido, cegado, Jesucristo quiere quitarle la ceguera y hacer que la luz resplandezca en su entendimiento. Y dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, en los apetitos y deseos de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonramos un día nuestros propios cuerpos. Yo no conocía esta verdad. Yo no la conocía. Hoy que la conozco, alabo a Dios y lo glorifico. Ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios también los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Vamos, mijita, sexo por el ano. Vamos, mi amita, mírese, mijita. Y las mujeres, ¿saben lo que pensábamos uno cuando tenía un hogar? Hay que complacerlo, porque si no se los complace, se van a la calle a buscar. Ay, perros inmundos y sucios. Por eso es que Dios nos cambia la mente, la forma de pensar, y por fin nuestros caminos se enderezan. Un podrido así, déjelo que se largue,
que vaya a buscar hacer sus inmundicias con cualquier mujer que se preste para hacer cosas tan aberrantes y tan feas. Ese es el concepto. Es que, mijita, si no se los complace, ellos se van con otra o nos abandonan, nos dejan. Después dicen que allá en la calle están las mujeres que los satisfacen. Esos son cochinos, bien cochinos. Esos no sirven para hogar, para familia. Porque hogar y familia debe estar basada en el respeto mutuo de él hacia ella, de ella hacia él. Cambiaron, dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Estoy leyendo Romanos, capítulo 1, me he leído el 18, 21, 22, 20. ¿Sabe dónde está? Ya que cambiaron la verdad, el 25, estoy en el versículo 25 de la epístola de Romanos. Y dice, cambiaron la verdad por la mentira. El 26, pues Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Ay, no, pero imagínese usted, la gente que hasta aún pone un video pornográfico para tener relación el esposo con la esposa. ¿Cuántos demonios estarán en esa casa? ¿Cuántos demonios estarán allí, Dios mío? Y por eso es que terminan. Ya hay hombres que ni se sacian con las mujeres que ni se sacian. Tienen que buscar aparatos eléctricos y cosas. Ahí como los animales, méteme esto. Porque Diosito lindo, están tan podridos, tan cargados de lujuria. Que Dios tenga misericordia. Mire, escuche el 27, he leído el 26, el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, desenfreno, en todo deseo sexual. En sus lascivias, unos con otros, o sea, hombres con hombres. Hombres con hombres, es lo que vemos. El escenario preparándose para el reinado del anticristo. Es lo que vemos, el homosexualismo, el lesbianismo, cómo avanza. No, es que desde chiquitito le gustaba al niño ponerse el vestidito de la niña y él desde chiquito andaba buscando la florcita, los maquillajes de mami. Bueno, desde ahí debió de orar usted, mamá, papá, y arrepentirse ante Dios. ¿Quién anduvo en juegos con homosexuales, con lesbianas? ¿Quién? Usted, quizás papá, usted, mamá. Pero eso fue una canita al aire con un homosexual que me dio ahí unos zapatos. Yo era muchacho. Eso ya pasó para usted, pero no para Dios. Y el diablo tiene un derecho legal sobre su vida. Y el diablo se lo va a demandar a usted y a sus generaciones. Eso es todo. No, es que ya vienen ya de nacimiento, desde chiquitito le gustaban. Una vez más, averigüe dónde está el pecado. Yo he conocido mujeres que cuando eran muchachas de 10, 12, 14, estuvieron en juegos lésbicos. Porque he ministrado a tantas mujeres. Dice, yo tenía 10 años, dice, con la amiguita o mi primita, nos tirábamos la sabanita encima y ahí nos comenzábamos a besar y comenzábamos a tocarnos y todo. Desde ahí, pero eso pasó, eso lo hicimos como un año, ya después pasó, pero quedó una puerta abierta. El pecado es pecado. ¿Qué tenía que hacer? Arrepiéntase. Ahora, ¿por qué su niñito desde pequeño buscaba las zapatillitas de niña, los maquillajes, todo? Pregúntese cuál es, pues, o viceversa, la niña desde chiquita buscaba el pantalón, quería que le corten el pelo como hombre y quería una camisa y quería comportarse como hombre. Pregunte quién es el pecador, el papá, la mamá, el abuelo. ¿Quién? ¿De dónde viene la maldición? No es que ya nació así, no. Dios crea a los niños bien. El pecado, la maldad. Hay niños que han sido concebidos con padres llenos de alcohol. Hay padres que han sido tan degenerados, tan podridos. Nacen los niños mongolitos. Como creo que hay, ¿qué más? ¿Cuántas enfermedades hay? ¿Cuántos problemas hay? Pregúntese, ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Dios es perfecto. Y el Señor lo que más hace es personas perfectas.
En él no está la imperfección. No es que así lo creó Diosito. Desde chiquito ya nació así. No, cállese la boca y arrepiéntase de su pecado. Vaya, comience a investigar qué fue lo que pasó. O quizás a su niño usted lo abandonó y se lo violaron. Han pasado los años y hoy se declara homosexual. O quizás a su niña la abusaron. Y quiere que le diga algo, lamentablemente en un abuso, los últimos que se enteran son los padres. Es más, he ministrado testimonios que me han dicho, murió mi madre. Yo tenía 20 y tantos de años y mi madre nunca se enteró que yo fui violada por mi tío. Mire usted. Mi madre era enfermera y ella trabajaba todo, tenía turnos rotativos y nunca se enteró porque yo nunca se lo conté. Desde chiquita, 7, 8 años me abusaron. Mi ñaño, mi tío, mi primo, pero nunca se lo dije. Lo primero, cuando un niño, una niña es violentada, es abusada, se apodera de ellos un espíritu de miedo, de pánico, de terror. Y muchas veces cuando son abusados son hasta amenazados. Y los niños viven con ese terror y no pueden hablar. Pasan los años y muchas veces cuando ya son hombres adultos, por fin pueden hablar lo que vivieron, la amarga experiencia y el dolor tan grande que vivieron cuando eran niños. Preocúpese más por sus hijos. ¿Por qué cree que tenemos una sociedad que cada día se nos llena más de jóvenes drogadictos, alcoholizados, pervertidos? Vaya, haga una encuesta y usted va a ver lo que va a descubrir allí. ¿Qué pasó con su papá? No, mi papá me abandonó. Mi mamá solita era. Y mi mamá me pegaba y yo me fui de la casa. Vaya, la mayoría, por no decirle el 99%, al menos aquí en nuestro país, usted va a encontrar historias que le van a partir el alma. Jóvenes totalmente abandonados. La madre trabajaba por ser madre soltera, el padre un irresponsable. Se hicieron amigos del grupo de la esquina y ahí los sedujeron a la droga, todo, y hoy están perdidos. Ha habido un descuido del hogar, de la familia. Que Dios tenga piedad. Bueno, y ahí pues cambiaron el uso natural por el que es contra natura. De igual modo los hombres se encendieron en sus lascivias, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, pues reprobados, hagan lo que les dé la gana, pero se pararán ante el tribunal y darán cuentas. Porque a todos nos ha llamado Dios al arrepentimiento. Hoy en día con las redes, con los canales de televisión, con todo, nadie puede decir, yo nunca escuché el evangelio, jamás, jamás, todos, y a todos nos dará Dios las mismas oportunidades de arrepentirnos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Por todo esto que he leído vino Jesucristo aquí a la tierra. Por eso vino. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios es rectitud. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es santidad. El reino de Dios es pureza. El reino de Dios es verdad. El reino de Dios se ha acercado. Pero no solo dijo eso el divino maestro. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ay, señora candidata a la presidencia, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Para que usted deje de ser una religiosa y deje ya de practicarse sus tatuajes y sus inmundicias y se convierta en un ejemplo de vida para sus hijos y para toda su familia y para el mundo entero. Y el Ecuador lo necesitamos. Necesitamos nosotros una buena gobernante, mujer que tema a Dios. El Señor dijo,
arrepentíos. Juan el Bautista dijo lo mismo. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, bueno, era Caifás, Anás, los sumos sacerdotes, y vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Estaba ya en el desierto y vino la palabra de Dios a este hombre llamado Juan el Bautista. Ahora anda a la ciudad a predicar, y vamos a ver. Y entonces fue Juan por toda la región contigua al Jordán. Juan viene por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Recuerde que Juan estaba preparando ahora un escenario para que apareciera en escena, ¿quién? Jesucristo, el Redentor y el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, porque de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda en el pecado, en la maldad, porque la paga que va a tener al final el pecado es la muerte y la condenación eterna. Muerte eterna, condenación eterna. Mas el regalo que Dios nos ha dado es vida eterna en Jesucristo. Por eso vino Jesús. Para decirle a las multitudes, al mundo entero, arrepentidos. Para decirle a usted, a mí, a todos. Como decía Jeremías, mirad, ¿se acuerda que estábamos leyendo Jeremías capítulo 6? ¿Lo recuerda? Mirad a las sendas antiguas. Mirad. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pregunta cuál es el buen camino y debes de andar por él. Y escuche lo que continúa diciendo en este versículo 16 del profeta Jeremías. Coma, ahí hay una coma. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Voluntariamente el ser humano se pierde. ¿Escuchó? El Señor dice, párense, deténganse, examinen, miren sus caminos, miren atentamente y pregúntense cuál es el camino antiguo o la senda antigua. ¿Cuál es este buen camino? Y anden por él. Y hallaréis, cuando ustedes anden por el buen camino, entonces hallarán descanso para vuestra alma. Y eso es lo que el Señor quiere darnos. Descanso al alma, fatigada y angustiada en medio de tantas cosas que se viven. Pero escuche, dice que Juan vino predicando, y fue Juan por la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y escucha el versículo 7 del Evangelio de Lucas 3. Y decía Juan a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué les decía? Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ahí estaban los fariseos, ahí estaban y estaban mirándolo a Juan. Habían unos que procedían, oían el mensaje, pero habían otros que lo señalaban a Juan y lo rechazaban. Haced pues frutos, dice el versículo 8, dignos de un verdadero arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Lo mismo le decimos a la candidata. Haga frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y más, si usted va a liderar los destinos de un país, va a necesitar de la mano de Dios. Porque no es fácil enderezar este país. Solo el poder sobrenatural de Dios puede ayudar. No hay otro medio, no hay otra forma. Si usted piensa que no, me reúno, tengo al ministro tal o hago esto, no señora, está enquistada en las más altos entidades de la República del Ecuador, la corrupción, la droga, la mafia, la maldad, la injusticia. Es un cambio en este país que se necesita.
lo que es cortes supremas, fiscalía, todo es un cambio. No lo va a poder hacer sin la ayuda de Dios. Por muy inteligentes y letrados que seamos, no podemos. La sabiduría de este mundo es insensata, perversa, diabólica, animal, dice el Señor. Necesitamos la sabiduría de Dios y el poder de Dios para enderezar los destinos de esta nación, hundida y degradada como nunca antes la habíamos visto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y escuche, el versículo 10 dice: y la gente le preguntaba y le decía a Juan, entonces, ¿qué haremos? Le preguntaban, provocaba. Aquí sí, a la prédica de Juan se provocó el efecto que se esperaba. Que la gente reaccione cuando Cristo hace milagros y maravillas en Betsaida, en Corazín, en Capernaum. No se provocó el efecto que él esperaba. Que la gente pare. Quería él guiarlos a Dios, que dejen de pecar. ¿Ah? En cambio, aquí Juan, cuando le está preparando el escenario para que él se presente, todavía Cristo no se ha manifestado. Aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 3, en estos versículos que estoy leyendo, todavía Cristo no se ha manifestado. Todavía Juan no lo ha bautizado. Y después que se bautice el Señor Jesús, ahí empieza su maravilloso ministerio. ¿Qué haremos?, le preguntaba la gente. Y entonces respondiendo Juan les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, les está llamando a saber compartir. Que eran egoístas. Egoístas. Y por eso le dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene ninguna. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿No son estos los tiempos que vivimos? ¿Cuánto pecado hay en el mundo entero? ¿Usted cree que solamente el alcohol, la droga? No, mire. El ser mezquinos, sin misericordia, egoístas, es un pecado delante de Dios. Por eso dice: aprendan a compartir. El versículo 12: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Estos publicanos cobraban impuestos, pero el mensaje también les caló, les llegó al corazón. Dice: maestro, ¿qué haremos? Y Juan les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Explotaban. No exijan más de lo que está ordenado. Cobren los impuestos justamente. ¿Y cuánto de eso vivimos? También le preguntaron unos soldados y le dijeron: ¿y nosotros qué haremos? También soldados, también la policía, el ejército, la marina. ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y conténtense con vuestro salario. Y contentaos con vuestro salario. ¿Para qué les diga esto? No hagáis extorsión a nadie. Eran extorsionadores. No calumniéis. Si llevaban a alguien preso, no es que esto, el otro, y le encontraron. ¿Cuántas veces han hecho eso? Vinieron, se equivocaron, mataron, luego pusieron una granada ahí en la mano del muerto, dicen los niños, del morido. Y que no, dice que estaba hasta con granada. Después se descubrió que no eran nada de eso. Mire usted: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Quiere decir que había un descontento. Conténtense. Pero busquen a Dios, arrepiéntanse de todo esto y verán cómo todo comienza a cambiar. Si nos arrepentimos todos en la República del Ecuador, lo primero que se va a dar es como se dio en Nínive. Dios tuvo misericordia de Nínive, no envió su juicio, su castigo a Nínive, y ese pueblo, esa nación cambiaron. Aunque por un tiempo, no importa, cambiaron, porque ese rey se arrepintió y llamó a todo el pueblo a arrepentirse, a cambiar. Tenían que cambiar. Dejen la rapiña, dijo. Vamos a ayunar, a orar y a clamar. ¿Y qué sabemos si Dios se arrepiente?
de todo el mal que va a hacer a esta gran ciudad. Se arrepintieron. El arrepentimiento provoca efectos maravillosos y cambios en las personas. Cuando todos recapacitamos, cuando todos nos arrepentimos, tendremos una sociedad diferente. Dejaremos de ser egoístas, mezquinos, sin misericordia. Nos vamos a contentar con ese sueldo y el Dios del cielo nos pondrá en gracia para que nos aumenten el sueldo, para que el que es mi amo, mi jefe, sea justo, porque él también teme a Dios. Pero lo necesitamos. El pueblo estaba, dice, a la expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Entonces Juan respondió a todos y les dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Esta es la pasión que está dentro de mí, el fuego de Dios, el fuego de Cristo, el Espíritu Santo, que apasiona al ser humano y que mucha gente se queda maravillada. Cuánta pasión hay en ustedes, cuánto amor tiene para Dios. Sí, señores, porque yo sé que hay Dios en el cielo y lo sé convencida que Jesucristo es el Señor, el eterno Redentor de mi alma y del mundo entero, pero que no todos van a recibir esta verdad, la rechazarán voluntariamente. ¿Qué decía Jeremías? Párense, pregunten por las sendas antiguas, vayan, pregunten cómo caminaron vuestros antepasados, temieron a Dios, amaron a Dios, vuélvanse de sus malos caminos, enderecen sus caminos y hallarán descanso o paz para vuestras almas. Y eso es lo que Dios quiere, que encontremos esa paz, que encontremos esa paz para nuestros corazones. Seguiremos meditando porque nos quedamos en el Evangelio de Mateo y solamente hemos llegado hasta y tú, Capernaum. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ay, entonces llegaremos a leer: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hasta ahí nos quedamos. Te alabo, Padre. Aprenda a alabar a Dios y a reconocerlo, que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y qué maravilloso es que usted le pueda decir a Dios: Padre, Padre, Padre. Había un médico aquí, cuando yo era muchacha, yo no era cristiana, joven, un cardiólogo, no me acuerdo, en los medios de comunicación, en la televisión, tenía un programa, no recuerdo, y siempre: ay, Diosito es mi pana, es mi cuate, ese es mi camarada, ese es mi pana, a ver, él lo sabe, todo irreverente, pero yo no entendía nada. Qué lindo, más que cuate, camarada, esas cosas, estarle hablando a Dios, decirle como Cristo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, venir a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo a nuestro santísimo y maravilloso Dios. El día de mañana. Mañana estaremos en ayuno, en oración, y estaremos orando por ustedes. Y el día jueves continuaremos meditando y reflexionando en la bendita y santa palabra de Dios. Vamos, que hemos leído el libro de Romanos capítulo 1 para meditarlo. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificamos. ¿Y cómo lo conocimos? Por medio de su creación. Todo lo creado, los cielos, la tierra, la luna, las estrellas, el mar, todo lo que en ellos hay, lo ha creado Dios. Habiéndolo conocido a Dios, nunca lo glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias. Hora de cambiar. La campana está sonando, que se acerca los días del juicio. Dios derramará sus juicios sobre los habitantes de la tierra que nunca quisieron arrepentirse. Que usted no sea uno de ellos, una de ellas. Arrepiéntase, mi querida amiga, amigo, mi hermano en la fe, mi hermana, que has caminado chueco por tantos años, que no has vivido como un verdadero cristiano, que has tenido tanta tibieza
y que te has arrastrado en las cosas del mundo, como escuché a la candidata. No, con el Señor o somos o no somos. Conviértase usted en un verdadero cristiano, mi amigo, mi amiga. Y ahora que nos está escuchando, mucho mejor. Va a ser un buen hombre de Dios, una excelente mujer de Dios, porque nosotros lucharemos por traerle siempre la sana doctrina y guiarla en el camino de la vida. Ay, Señor, le agradezco a Dios por darme el privilegio de predicar su palabra. Es una honra y es un honor que no merezco. Gracias al Padre Celestial. Ya lo sabe mi amigo. El día jueves estaremos meditando. Ahora le agradecemos al Señor dándole todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Visite este canal. Visite nuestros canales, son dos. Evangelista Silvia Salvatierra Mora y Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Comente, dele like, ¿qué más? Reaccione y suscríbase al canal. Lo vuelvo a invitar. Venga, suscríbase a nuestro canal. Hágalo, lo estamos esperando, la estamos esperando. Siempre estaremos orando por ustedes, los que forman parte de nuestro canal, los grupos, las personas que de una o de otra forma nos están escuchando, nos están viendo. Muchísimas bendiciones para ustedes. Que el Altísimo me los proteja y mañana oraremos por ustedes aquí. Que Dios me los bendiga y me los guarde a todas y a todos, hermanos, hermanas y no hermanas ni hermanos. Gente que no tiene nuestra fe, doblemente los bendecimos, esperando en el Señor que ustedes puedan venir al redil de Jesucristo. Y dele la gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, la honra para el Rey. Gloria a Dios, gloria al Señor.